Un buen día para todos, muchachos de 11. Les habla su profesor de física, Jorge Páez, de nuevo retomando esta parte bonita de la física. Vamos a continuar con esta parte de los fluidos y teniendo en cuenta algo importante como es la presión. En la presión tenemos que tener en cuenta que la fuerza debe ser perpendicular a los fluidos, pero vamos a mirar cómo es la presión antes de entrar de fuerza en los fluidos. Entonces miremos. Si nosotros cogemos este marcador, tiene un área acá en la punta bastante grande y este punzón parece una aguja. Vamos a ver en este cartón quién entra más fácilmente. Fácilmente puedo con el punzón perforar el cartón. Sin embargo, con el marcador, por su área tan grande, no la puedo perforar. Entonces quiere decir que esa parte de la presión varía. Pues vamos a hacerlo con el punzón. Perfectamente penetra. Entonces, esas son unas cosas importantes que hay que hablar en la presión. Entonces, la presión es igual a la fuerza dividida en el área. La fuerza es la parte del peso o la fuerza con que empujamos ese material y divide en el área. En el Sistema Internacional de Medidas, la presión tenemos que sus unidades son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que sería la fuerza, dividido en el área, que sería metro cuadrado, sistema internacional. Esta parte de arriba es lo de fuerza, que sería lo de Newton, sistema internacional, dividido en el área, que es metro cuadrado, y a esto se le llama pascales. Esa es una de las unidades fundamentales de la presión, los pascales. En el sistema CGS, la presión es igual a gramos, que es la masa, por centímetros sobre el segundo cuadrado, que es la parte de la gravedad. Esta unidad sabemos que se llama dinas y el área es centímetro cuadrado. Esta unidad en sí, así se le dice varias. Sistema CGS, ahí tenemos las unidades de la presión, algo fundamental dentro de lo que estamos hablando. Sin embargo, hay otras unidades que tenemos que mirar más adelante. Vamos a empezar a hacer un poquito de análisis en los fluidos, cómo funciona la presión, para hablar de esa parte. Vamos a hacer un pequeño experimento para mirar cómo varía la presión en los fluidos dentro de esta botella. Aquí la he llenado con agua y le he hecho 3 agujeros a diferente altura. Entonces voy a quitarle esta cinta para destapar los huecos y listo. Observemos cómo el agua cae en una forma diferente. El agujero de arriba cae más cerquita de la botella y el de abajo cae bien lejos. Esto debido a la presión. La presión hace que el agua aumente en la parte de abajo a medida de su profundidad. Ahí lo estamos observando todavía con 2 agujeros que quedan. El agujero de abajo está más lejos por la presión y el de arribita está más cerca a la botella. Ahí ya estamos viendo un experimento sencillo de cómo la presión puede variar en los fluidos. Aquí ya vemos en la fórmula que la presión en los fluidos, está en la gráfica de acuerdo a lo que vimos, es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Varía con la profundidad. Esta H es profundidad, G gravedad y D densidad. Y lo estoy especificando bien claramente. P presión, D densidad, G gravedad y H profundidad. Son cositas sencillas que se deben tener en cuenta dentro de esta cuestión. Esa fórmula es la que vamos a trabajar para todo lo de los fluidos. Presión igual a densidad por gravedad por altura. Segundo experimento. Vamos a ver cómo la densidad influye en la presión. Es algo que es muy sencillo y lo podemos hacer en la casa. Tenemos 2 vasos con agua y vamos a observar qué pasa. Primer vaso, dejo caer el huevo. Uy, se fue hasta el fondo. Segundo vaso, voy a dejar caer mi huevo. También esto tiene agua. Y ahora qué pasó. Uy, ahora el huevo flotó, se fue hacia arriba. ¿Todo por qué? Porque esta agua acá que tenemos se le echó sal, bastante sal. Entonces la densidad de esta agua cambió. Esta tiene igual más o menos que la densidad del agua de mar. Entonces, como vemos, en el agua de mar cambian las propiedades de su densidad, por lo que tiene mucha sal.
y ahí ya cambia la presión. Nos damos cuenta que sin hacerle mucho esfuerzo el huevo está en la parte de arriba ya, perfectamente. Y en que no tiene agua, el que tiene agua sola, sin sal, el huevo se fue al fondo. Son dos experimentos sencillos que ya llevamos mirando cómo varía la presión. Entonces esas son cositas sencillas de lo que estoy hablando. Depende de la densidad, que estamos diciendo, la presión depende de la densidad, de la gravedad y de la profundidad. La gravedad en este caso lo consideramos constante, por lo tanto no va a variar. Lo que no va a variar va a ser la densidad y la profundidad a la que tengamos que analizar en los fluidos. Vamos a hacer dos ejemplos de aplicación de lo que estamos viendo en este momento sobre presión de este tema de física. Ejemplo número 1. Calcular la presión que hace el agua de mar a una profundidad de 10 metros. Entonces tenemos la profundidad 10 metros. La densidad del agua de mar es 1,03 gramos por centímetro cúbico según las tablas que han hecho los físicos de esa parte. En el sistema internacional sería 1030 kilogramos por metro cúbico la densidad del agua de mar. ¿Esto por qué lo he colocado en sistema internacional? Porque vamos a trabajar todo en sistema internacional este ejercicio. Presión igual, densidad por gravedad por la profundidad. Entonces tenemos densidad 1030, gravedad 10, por facilidad la consideramos como 10, y la profundidad 10. En total me dio 103.000 pascales la respuesta de este ejercicio. Esto ya lo hacemos es con calculadora, no hay problema. Lo importante es analizar esta parte física. Vamos con el ejemplo número 2. Una señora de 50 kilogramos de masa se apoya en un tacón de 2 centímetros de diámetro. ¿Cuál es la presión que ejerce sobre el tacón? Esos tacones que son bien delgaditos, tacón puntilla, esos zapatos de dama, vamos a mirar. Entonces, la presión es igual a la fuerza sobre el área. La fuerza es la presión que ejerce la persona, o sea, la masa por la gravedad dividida en el área. El área de ese tacón sería pi por r cuadrado, porque el tacón es redondo. Sabemos que el radio es la mitad del diámetro, porque el diámetro es 2 centímetros, entonces la mitad es 1. Como el sistema internacional, entonces toca dividir 1 dividido en 100, me da 0,01 metro, que esto sería sistema internacional, por el pi. Esto hay que tener en cuenta que esto es al cuadrado. Entonces, porque aquí la fórmula es al cuadrado. Haciendo esas operaciones nos dio 0,0031416 el área. Y vamos a aplicar la fórmula de la presión. La masa de la señora 50 por la gravedad por 10, eso me daría 500. Dividido en esto, me da 159.154,57 pascales. Esta es la presión que ejerce la dama sobre ese tacón. Es una presión bastante grande. Eso lo alcanza incluso casi a que le haga un agujero a uno ahí en el pie si se apoya demasiado tiempo en ese tacón. Son cositas sencillas de lo que estamos hablando de ejercicios de presión. Así podríamos hacer muchos, pero lo que necesitamos ahorita es saber cómo se maneja esta parte de los sistemas de medida y la parte de presión. Tercer experimento que voy a hacer para analizar algo de la presión es la presión que ejerce el aire, la atmósfera que tenemos a nuestro alrededor. Algo difícil de calcular y en la época antigua pues mucho mayor. Se observaba y se analizaba esa parte de la presión del aire, cómo ejercía sobre las cosas. Sin embargo, medirla era algo complicado. Vamos a observar que sí, la presión del aire está en este momento acá en nuestro medio. Voy a hacer unos experimentos sencillos. Tengo acá un vaso de agua. Lo voy a llenar bien hasta el borde. Listo, ya queda bien lleno de agua. Y voy a taparle la parte superior con una hoja. Aquí ya que está. Y lo volteo. Quito la mano y observamos que el agua no se sale. La hoja está haciendo una presión, pero la hoja sola no. El aire que rodea la hoja hace la presión sobre esa hoja para que el agua no se salga. O sea que la presión que hace es grandísima porque vea, el agua pesa harto
Y si nosotros observáramos fácilmente, el agua se puede salir de ahí de esa botella. Nosotros podemos fácilmente hacerle esto y ahí se sale el agua. O sea que sí hay una presión bastante grande. Si nosotros nos damos cuenta, la presión del aire es bastante grande y nosotros podemos analizarla con bastantes experimentos que podemos encontrar en la parte de los libros o en YouTube. Hay muchos experimentos sobre esto. Voy a hacer un segundo experimento acá sobre esta parte de la presión atmosférica. Tengo acá una botella de vidrio porque se me presta mucho con esta botella para hacer el experimento. Entonces voy a hacerlo en una forma sencilla. La lleno bien de agua. Hasta el borde. Listo, ahí ya me quedó bien llena de agua. La parte importante es que debo de voltearla, tapándola acá con la mano, con cuidado. Debo quitar la mano con cuidado para que la presión atmosférica trabaje. Perfecto, ahí está trabajando la presión atmosférica, el agua no se sale. Y si alguien desconfía de que ahí hay agua, sí, ahí hay agua. Mira, vamos a ver. Voy a meterle un lápiz allá. Debe salir algo de agua cuando esté entrando el agua. Se observa que cae agua a lo que estoy introduciendo el lápiz. Sí, lógico, allá, ya. Está dentro de la botella el lápiz. O sea, esto, el hueco está ahí, sigue el hueco de la botella. La parte de la boca de la botella sigue con su hueco. Lo voy sacando. Listo, ahí se nota que saque el lápiz. Perfecto. Ahí estamos de que la presión atmosférica hace bastante fuerza para que el líquido no se salga. Vea. En este momento no le he colocado papel ni nada de esa cuestión. Y vuelvo a mirar acá. Vea, el lápiz entra. Es decir, ahí no le puse nada de papel. Solo la presión atmosférica está trabajando sobre esta parte de la botella. Si nosotros nos damos cuenta, ahí la parte de las dimensiones de la boca ha cambiado y eso nos da una cuestión fácil para poder hacer ese experimento. Entonces, muchachos, son cositas sencillas, pero medir la presión atmosférica duraron muchos físicos echándole cabeza hasta que mi amigo Torricelli se ideó una forma. Cogió un tubo de vidrio transparente que por un lado estuviera tapado y por el otro lado abierto. Entonces ese tubo lo llenó de mercurio. Ese tubo tenía 1 metro de altura. Y en la cubeta también tenía mercurio. Y él protegiéndose con guantes impermeables, porque el mercurio es bastante peligroso para la piel. Entonces tenía que trabajarlo, manipularlo con la mano. Lo llenó de mercurio. Y la parte de abajo pues estaba tapado igual que un vaso. Y lo volteó con la mano igual que hice con la botella. Introdujo allá en el platón que tenía mercurio, le retiró la mano y observó que a nivel del mar la altura de mercurio descendía hasta 76 centímetros con respecto al nivel que había en la parte de abajo, desde abajo hasta arriba 76 centímetros a nivel del mar, era la altura de mercurio. Si nosotros vamos a otro punto de la Tierra, que ya sea por ejemplo aquí Bogotá, la altura ya no va a ser 76 centímetros. ¿Por qué? Porque la presión aquí en la parte de arriba va a ser menor, entonces ya la altura de mercurio estaba más abajo. ¿Por qué? Porque la presión del aire aquí alrededor para que el mercurio suba va a ser menor. Y así vamos, si nos vamos al Everest que estamos a 8000 y pico de metros, estaría más abajo la presión, o sea la altura de mercurio bajaría más, por lo que les estoy diciendo. Entonces fue una forma sencilla para él poder medir la presión atmosférica. Un método sencillo que hasta el momento es con el que contamos y esa parte es lo que hacemos. Presión atmosférica. Entonces la presión atmosférica nos basamos en la parte del tubo de mercurio. Aquí está el platón. Y acá adentro está el mercurio. ¿Hasta cuánto? Hasta una altura de 76 centímetros. 76 centímetros a nivel del mar. 76 centímetros de
mercurio, símbolo del mercurio, Hg. Y entonces se puso acá a hacer esos cálculos y él cogió la fórmula de los fluidos, presión igual a densidad por gravedad por esa altura. Y entonces esa altura es la que tenemos acá de 76 centímetros de mercurio, que aquí la estoy recalcando, es la que corresponde a esta parte. Y la densidad del mercurio es 13,6 gramos por centímetro cúbico. Esa es la densidad del mercurio, 13,6 gramos por centímetro cúbico. La parte de la altura, 76 centímetros. Y la gravedad en este sistema, CGS, entonces aquí le tomaríamos 980 centímetros. La gravedad, 980 centímetros por segundo cuadrado es la gravedad en el sistema CGS. Aquí tendríamos para hallarlo fácilmente por este mismo sistema, porque estaría todo en el sistema CGS. Si fuera para el CGS, pues sencillo. Aquí nos daría diferente la parte de estas unidades, porque en el sistema internacional esto me daría 13.600 kilogramos por metro cúbico. Y la gravedad en este sistema internacional 9,8 metros por segundo cuadrado. Estoy hablando del sistema internacional de medidas. Aquí estoy hablando de esta parte del sistema internacional de medidas. Si yo voy a esos 76 centímetros, eso es igual a 0,76 metros. Aquí puedo trabajar por el CGS o por el sistema internacional para hallar las unidades de presión. Lo que sabemos que es sistema internacional, pascales, sistema CGS es varias. Pero aquí viene otra cosa, que la presión a estos 76 centímetros de mercurio le llamaron atmósfera. O sea que una atmósfera es la presión que hace 76 centímetros de mercurio. Esa presión que equivale a 76 centímetros de mercurio es lo que se define en física como una atmósfera. Entonces, ya tenemos las unidades que se manejan bastante en presión. Pascales, varias, y otra que nos apareció acá que es la atmósfera, que es una de las muy usadas también en nuestro idioma de la física. Entonces, 76 centímetros de mercurio es la presión, lo estoy anotando bien clarito, a nivel del mar. Y eso equivale a una atmósfera. Esa es una forma sencilla de que hablan en los libros: presión en centímetros de mercurio, presión en atmósfera, presión en pascales y presión en varias, que ya lo hemos definido en unos ejercicios anteriores. Entonces, como vemos, nosotros podemos aquí mirar muchas cositas sencillas dentro de lo que es la física. La física no es aprender de memoria, hay que aprender a hacer analogías, hay que aprender a hacer análisis. Aquí vemos cómo esta parte de la altura de mercurio la tomaron para la parte de analizar la presión atmosférica. Es una presión sencilla dentro de lo que estamos hablando. Esa parte de la presión atmosférica se puede analizar en muchas cosas de la vida. Algo importante dentro de la presión atmosférica: las partículas del aire tienen oxígeno. El oxígeno es algo importante. Entonces voy a hacer acá una escala así de alturas. A nivel del mar hay muchas partículas de oxígeno bien junticas. Vamos subiendo y ya se van poniendo más dispersas. Y arriba, por allá, bien arriba, ya son muy distanciadas las partículas. Donde hay más, que están más junticas las partículas de oxígeno, es abajo, porque todo el peso que hay de la atmósfera arriba las aprieta, las comprime,
y por eso el aire en la parte de la costa es más rica en oxígeno, y una persona que esté un poco mal de los pulmones se le facilita más vivir en la parte del nivel del mar, en clima caliente, porque el oxígeno es más rico en esa parte. Mis queridos alumnos, ha sido un placer estar con ustedes en este video. Espero que les guste y que sea de gran agrado para ustedes. Nos veremos en una próxima oportunidad, y con ese signo de si les gustó, háganlo en el video que con mucho amor les di para esta parte de mi vida con ustedes. Nos vemos en una próxima.